Diversas enfermedades humanas se deben a respuestas inmunitarias frente a antígenos ambientales no microbianos en las que participan linfocitos de cooperadores productores de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, inmunoglobulina E, mastocitos y eosinófilos. La hipersensibilidad inmediata. Los mastocitos y los eosinófilos se activan para liberar rápidamente mediadores que aumentan la permeabilidad vascular, producen vasodilatación, contraen el músculo liso bronquial y visceral, y esta hipersensibilidad comienza rápidamente a los pocos minutos de la provocación con el antígeno. Tras la respuesta inmediata hay un componente inflamatorio de instauración más lenta llamado reacción de fase tardía, caracterizado por la acumulación de neutrófilos, eosinófilos y macrófagos. En la medicina clínica, estas reacciones se llaman alergia o atopía y las enfermedades asociadas se llaman alérgicas, atópicas o de hipersensibilidad inmediata. Brotes repetidos de estas reacciones pueden dar lugar a enfermedades alérgicas crónicas. Los antígenos que desencadenan la hipersensibilidad inmediata se llaman alérgenos. La secuencia típica de acontecimientos en la hipersensibilidad inmediata consisten en la exposición a un antígeno, en la activación de los linfocitos Th2, los linfocitos cooperadores foliculares, productores de interleucina 4 y los linfocitos B, seguida de la producción de anticuerpos, la unión de anticuerpos a receptores para la Fc de los mastocitos, la activación de los mastocitos por la reexposición al antígeno. Esto provoca la liberación de mediadores de los mastocitos y la posterior reacción patológica. La alergia es la enfermedad prototípica mediada por los linfocitos Th2. Como los mastocitos están en los tejidos conjuntivos y debajo del epitelio, estos tejidos son los lugares más frecuentes de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Algunas reacciones de hipersensibilidad inmediata pueden desencadenarlas estímulos que no son inmunitarios, como el ejercicio y la exposición al frío. Las reacciones alérgicas se manifiestan de diferentes formas dependiendo de los tejidos afectados, como los exantemas cutáneos, la congestión sinusal, la constricción bronquial, el dolor abdominal, la diarrea y el choque sistémico. Los sujetos atópicos producen cantidades elevadas de inmunoglobulina E en respuesta a alérgenos ambientales. La interleucina 4 e interleucina 13 estimulan el cambio de clase de anticuerpo en el linfocito B a la inmunoglobulina E. El anticuerpo inmunoglobulina E es responsable de la sensibilización de los mastocitos y proporciona el reconocimiento del antígeno en las reacciones de hipersensibilidad. Los alérgenos típicos son proteínas del polen, ácaros del polvo doméstico, epitelios de los animales, alimentos y sustancias químicas como el antibiótico penicilina. Entre las características típicas de muchos alérgenos están la masa molecular de baja a media, entre 5 a 70 kilodaltons, la estabilidad, la glucosilación y la elevada solubilidad en los líquidos corporales. Es necesaria la exposición repetida a un antígeno particular para el desarrollo de una reacción alérgica frente a ese antígeno, porque el cambio de isotipo inmunoglobulina E y la sensibilización de los mastocitos con la inmunoglobulina E deben producirse antes de que ocurra la reacción de hipersensibilidad inmediata a un antígeno. Las proteínas de los venenos del insecto no suelen producir ningún problema en el primer encuentro, porque un sujeto atópico no tiene anticuerpos IgE específicos preexistentes. Sin embargo, se puede producir una respuesta IgE después de un único encuentro con el antígeno, y una segunda picadura de un insecto de la misma especie puede producir una anafilaxia mortal. Es probable que los mastocitos del tipo mucoso participen en las enfermedades por hipersensibilidad inmediata dependientes del linfocito T y de la inmunoglobulina E que afectan a las vías respiratorias.
como el asma bronquial y otros tejidos mucosos. Por el contrario, los mastocitos del tipo tejido conjuntivo median reacciones de hipersensibilidad inmediata en la piel. En un sujeto alérgico a un antígeno particular, una gran proporción de IgE unida al FcER1 en la superficie de los mastocitos es específica frente a ese antígeno. La exposición al antígeno entrecruzará suficientes moléculas de IgE como para activar al mastocito. Acontecimientos bioquímicos en la activación del mastocito. El entrecruzamiento de la IgE unida por el antígeno activa la tirosina sinasa de proteínas Syk y Lin, lo que a su vez activa la cascada de la sinasa MAP y la fosfolipasa C-gamma. La fosfolipasa C-gamma cataliza la liberación de IP3 y DAG a partir de PIP2 de la membrana. El IP3 provoca la liberación de calcio intracelular a partir del retículo endoplásmico. El calcio y el DAG activan la PKC, que fosforila sustratos como la cadena ligera de la miosina y así lleva a la degradación y liberación de mediadores preformados. El calcio y las sinasas MAP se combinan para activar las enzimas citosólicas fosfolipasa A, que inicia la síntesis de mediadores lipídicos, como la prostaglandina D2 y el leucotrieno C4. La activación de los mastocitos da lugar a tres tipos de respuestas biológicas: la secreción del contenido preformado del gránulo por exocitosis, la síntesis y secreción de mediadores lipídicos y la síntesis y secreción de citocinas. Los mediadores derivados de los mastocitos pueden clasificarse en dos: mediadores preformados y mediadores recién sintetizados. Aminas biógenas. El principal mediador de esta clase es la histamina. Al unirse a receptores celulares, la histamina inicia acontecimientos intracelulares, como el metabolismo del fosfatidilinositol en IP3 y DAG, y estos productos causan diferentes cambios en diferentes tipos celulares. La unión de la histamina al endotelio provoca la contracción de células endoteliales, lo que lleva a un aumento de los espacios interendoteliales, un aumento de la permeabilidad vascular y la salida de plasma a los tejidos. La histamina también estimula las células endoteliales para que sinteticen relajantes de la célula muscular lisa vascular, como la prostaciclina y el óxido nítrico, que causan vasodilatación. La histamina también constriñe el músculo liso intestinal y bronquial. De este modo, la histamina puede contribuir al aumento del peristaltismo y al broncoespasmo asociados a los alérgenos ingeridos e inhalados. Los mediadores lipídicos. Tienen diversos efectos sobre los vasos sanguíneos, el músculo liso bronquial y los leucocitos. El principal mediador derivado del ácido araquidónico producido por la vía de la ciclooxigenasa en los mastocitos es la prostaglandina D2. La prostaglandina D2 liberada se une a receptores situados en las células musculares lisas y actúa como vasodilatador y broncoconstrictor. También promueve la quimiotaxia del neutrófilo y su acumulación en las zonas inflamatorias. Los principales mediadores derivados del ácido araquidónico que produce la vía de la lipoxigenasa son los leucotrienos, especialmente el leucotrieno C4 y sus productos de degradación, LTD4 y LTE4. El leucotrieno C4 lo producen los mastocitos mucosos y los basófilos, pero no los mastocitos del tejido conjuntivo. Los leucotrienos derivados del mastocito se unen a receptores específicos situados en las células musculares lisas y causan una broncoconstricción prolongada. En su conjunto, el LTC4, el LTD4 y LTE4 constituyen lo que una vez se llamó sustancia de reacción lenta de la anafilaxia y se cree que son mediadores importantes de la broncoconstricción asmática. Un tercer
tipo de mediador lipídico producido por los mastocitos es el factor activador de plaquetas. El PAF tiene acciones broncoconstrictoras directas, también provoca la retracción de las células endoteliales y puede relajar el músculo liso vascular. Sin embargo, el PAF es hidrófobo y lo destruye rápidamente una enzima plasmática llamada PAF hidrolasa. Las citocinas. Los mastocitos producen muchas citocinas diferentes que contribuyen a la inflamación alérgica, la reacción de fase tardía, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, interleucina 13, CCL3, CCL4 y factores estimuladores de colonias, como interleucina 3 y factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos. Los eosinófilos activados, como los mastocitos y los basófilos, producen y liberan mediadores lipídicos, como el PAF, las prostaglandinas y los leucotrenos LC4, LTD4 y LTE4. Los eosinófilos también producen diversas citocinas que pueden promover las respuestas inflamatorias y de reparación de los tejidos. Los factores ambientales en la alergia. Las influencias ambientales son la exposición a los propios alérgenos, los microorganismos infecciosos y posiblemente otros factores que repercuten en la función de barrera de la mucosa, como la contaminación del aire. La exposición a los microbios durante el principio de la infancia puede reducir el riesgo de sufrir alergia. Los sujetos atópicos pueden tener una o más manifestaciones de las enfermedades alérgicas. Las formas más frecuentes de estas enfermedades son la rinitis alérgica, también llamada fiebre del heno, el asma bronquial, la dermatitis atópica y las alergias a los alimentos. Las características clínicas y anatomopatológicas de las reacciones alérgicas varían con la localización anatómica de la reacción por varias razones. Los antígenos inhalados producen rinitis o asma. Los antígenos ingeridos producen a menudo vómito y diarrea. Y los antígenos inyectados pueden provocar efectos sistémicos en la circulación. Los mastocitos son particularmente abundantes en la piel y la mucosa de las vías respiratoria y digestiva, y estos tejidos sufren con frecuencia la mayor parte de la lesión en las reacciones de hipersensibilidad inmediata.